Rápidamente te presento nada más Jorge Luis. Es reportero de investigación con especialización en ciberseguridad. Él completó un bootcamp de ciberseguridad en la Universidad de Texas Austin, donde aprendió pruebas de penetración, análisis forense digital, protección de infraestructura en la nube y habilidades de trabajo en el equipo azul. Él lidera el Centro Fronterizo para Periodistas y Blogueros, Border Center for Journalists and Bloggers. Lo cofundó. Es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar periodismo de investigación de calidad en zonas fronterizas afectadas por la corrupción y la violencia. Déjenme decirles que conozco a Jorge, ya debe ser unos 5 años. Nos encontramos en Austin porque él también ha sido capacitador para Google News, ¿sí? Ha trabajado para el Centro Internacional de Periodistas, International Center for Journalists, ¿ok? Capacitador para Google News Initiative, como les comenté, y dirige el Border Center for Journalists and Bloggers. Lo tuvimos de manera presencial en el Congreso Periodismo en Debate en el 2019. Si ustedes ya estudiaban aquí en la U, seguro lo vieron. Así que tienen un gran periodista con mucha experiencia en el periodismo de frontera, periodismo de investigación. Y a continuación, pues les dejo con él. Queda la charla grabada y pueden hacer preguntas vía chat. Yo voy a seguir conectada aquí hasta las 11:20 también. Adelante, Jorge. Bienvenido. Sí, muchísimas gracias, Tania. Es un placer estar con ustedes. Me gusta mucho que haya una clase de ese tipo en la universidad, porque no es frecuente que haya ese tipo de enseñanza. Yo aprendí de mis maestros, todos mis maestros fueron corresponsales de guerra. Ellos cubrieron la guerra de Vietnam, entonces principalmente la guerra de Vietnam, la Guerra Fría. Tuvieron la oportunidad de estar cubriendo otros conflictos armados en el mundo. Entonces, eso fue lo que yo estudié como periodismo. Estudié periodismo internacional en la Universidad del Sur de California. Entonces, claro, se genera una mente de un corresponsal que va a participar cubriendo situaciones de guerra. Pero bueno, no tuve que viajar mucho para cubrir una guerra porque en mi país original, yo vivo en Estados Unidos, pero yo soy originario de México, y en ese momento pues, se desató un conflicto armado en el sur del país cuando un grupo armado revolucionario tomó las armas en una población que se llama San Cristóbal de las Casas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 1994. Y entonces comenzó ahí a darse un momento de conflictividad armada entre pues, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y el Ejército Zapatista. Entonces ahí tuve oportunidad de conocer de cerca que era un conflicto armado y quiénes eran los actores de ese conflicto armado. Entonces, por eso me gusta mucho que Tania y Erika hayan creado esta materia. Es súper importante para aquellos periodistas que lleguen de pronto a cubrir un conflicto armado dentro de su país, o si bien no es un conflicto armado, que sea un conflicto social, pero que tiene el potencial de violencia muy grande. Bueno, estas y otras cosas son las que yo aprendí cuando estuve, digamos, cubriendo conflictos armados. Cubrí también la guerra en Irak, prácticamente la fase ya después de la ocupación militar, y me tocó reportear, digamos, diferentes zonas de Irak sobre ese tema. Ahí parte de las cosas que yo comprendí, porque, digamos, la cobertura de la guerra es al mismo tiempo, digamos, un momento en el cual uno se pone a reflexionar sobre varios temas. Un tema principal es la seguridad del periodista. Es algo súper importante. Y más allá de la seguridad física del periodista, pues también está su seguridad emocional, su seguridad física, su seguridad legal también. Últimamente, estoy hablando de varios años, prácticamente unos 14, 15 años, se ha venido hablando de seguridad digital, con ya algunos manuales de seguridad digital que han estado emergiendo en diferentes partes del mundo. Entonces, la seguridad digital pues, es un componente muy importante de lo que ustedes como periodistas pueden aprender y pueden usar cuando están ya trabajando en el campo, cubriendo alguna información
porque ustedes van a tener uso intensivo de Internet. Todos ustedes, soy absolutamente seguro de que ustedes trabajan con computadoras, ya sea de escritorio o laptops. Su propio teléfono es casi una computadora, tienen tabletas, entonces están interactuando con aparatos que les han llamado digitales porque pues manejan el lenguaje de una computadora, que es un lenguaje digital. Toda esa parte de ceros y unos, que es como se construye el software que hace posible el funcionamiento de los dispositivos, pues todo eso se convierte en un tema de seguridad. Entonces, bueno, quisiera primero mencionar algunos conceptos, también para que ustedes vayan aprendiendo a diferenciar esos conceptos y sepan de qué estamos hablando cuando mencionamos seguridad de la computadora, seguridad computacional, seguridad de datos, ciberseguridad o seguridad de la información. Todo eso es un conjunto de conceptos que si bien están todos relacionados, tienen sus propias características y se distinguen. En ese sentido, la seguridad digital, pues como su nombre lo refiere, son las condiciones necesarias para poder cumplir con una tarea, con una actividad, con una misión, con un objetivo, a través de herramientas que se basan precisamente en la tecnología digital. Entonces, la seguridad digital es ese ambiente seguro donde uno puede realizar, y si de pronto se atraviesa un gato, es porque es oficina en casa, entonces no se extrañen si de pronto ven la cola pasar de un gato. ¿Ok? Entonces, bueno, como estaba yo mencionando, la seguridad digital tiene que ver entonces con una condición. Es una condición ideal en el cual la persona o la organización puede desarrollar sin ninguna dificultad u obstáculo su misión. Ustedes son periodistas y su misión es informar. Es informar de manera verificada, balanceada, absolutamente cierta, precisa, un conjunto de datos o de información a la sociedad. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen una misión que cumplir y la seguridad es lo que les permite a ustedes. Cuando no hay seguridad y por lo contrario hay inseguridad, entonces esa misión no se puede cumplir tan fácilmente. En el caso que mencionaba Tania, de los dos compañeros y un conductor de auto que trabajaban para el periódico El Comercio, que fueron secuestrados en la frontera entre Ecuador y Colombia en 2018. Bueno, ellos llevaban la misión de informar y recoger información en la zona fronteriza. Algo impidió que ellos cumplieran la misión. Ellos terminaron entonces en una situación de riesgo extremo que ocasionó la pérdida de la vida. Y eso entonces nos habla ya de otros conceptos que empiezan aquí a surgir, como es el concepto de riesgo, pero para allá vamos en un momento. Entonces, seguridad digital es un ambiente en el cual ustedes pueden cumplir su misión utilizando dispositivos digitales. La ciberseguridad es un concepto un poco más amplio porque ya implica necesariamente un ambiente de Internet. Como ustedes recordarán, Internet pues, es una plataforma de comunicación que conecta a nodos o computadoras prácticamente de manera global y que es una red de alguna manera indestructible. Eso fue creado precisamente por el Departamento de la Defensa de Estados Unidos en colaboración con investigadores académicos de las universidades en Estados Unidos y se pensó como en la posibilidad de que hubiera una guerra tan cruenta que destruyera una buena parte de las instalaciones o de la infraestructura, pero que pudiera sobrevivir unas redes de seguridad que fuera prácticamente indestructible, que sobreviviera a un ataque devastador, físico devastador. Así se empezó la red de Internet. Entonces, Internet nació como una plataforma dedicada a la guerra. Estaba pensada justo como para transmitir comunicaciones de inteligencia o comunicaciones militares.
La propia computadora, que es digamos, el dispositivo emblemático de la tecnología digital, pues nació también como un instrumento de guerra, nació como un instrumento para poder decodificar los datos que estaban codificados que transmitía el ejército alemán durante la Guerra Mundial. Entonces se crearon las computadoras para decodificar lo que hacían. Las primeras computadoras no eran como las que conocemos, eran computadoras más bien mecánicas, que iban moviéndose según se iba interpretando la comunicación, hasta que de pronto se logró descubrir el código que utilizaba el ejército alemán, y entonces a partir de que se logró descubrir ese código que se llamaba Enigma, entonces hubo una decodificación de todas las comunicaciones militares que tenía Alemania, y eso dio una ventaja muy grande para, digamos, los aliados que ganaron a final de cuentas de la guerra. No quiero decir que la hayan ganado gracias a que desarrollaron la computadora, pero sí la computadora cumplió un papel fundamental en eso. Entonces ustedes piensen, como periodistas, pues ustedes tienen una computadora en la mano, trabajan cuando Tania o Eric les dejan una tarea, pues ustedes van a la computadora, abren un Google Doc, bajan un programa, ejecutan el programa, se mandan un correo electrónico, bajan un archivo, lo analizan, lo leen, lo modifican. Ahí están empleando tecnología digital, seguridad digital, en un ambiente de red, ciberseguridad. Y eso hace entonces que ustedes puedan aproximarse entonces ya a esos dos conceptos de seguridad digital y ciberseguridad. Hay otro concepto adicional que me gustaría simplemente mencionarlo, porque es un tema que nos puede llevar varias horas hablando de él, que es el concepto de seguridad de la información. Y ese concepto es un concepto muy importante para ustedes como periodistas, porque ustedes manejan información. A veces la información es confidencial, a veces esa información suele ser lo que llamamos, entre comillas, crítica, entonces hay que protegerla. Y la seguridad de la información es aquella que se refiere al sistema que nosotros utilizamos para manejar esa información. Entonces, en ese sistema de manejo de la información hay prácticamente dos aspectos importantes. Uno es la tecnología y el otro son las prácticas humanas. Entonces, en la seguridad y en la ciberseguridad, en términos generales, en realidad uno está viendo tres aspectos de la seguridad de la información, que son los que uno maneja. Uno es, necesitamos tecnología porque usamos tecnología que requiere operarse de manera segura. Dos, nosotros mismos tenemos prácticas que pueden aumentar la seguridad o bajar la seguridad, así que son el factor humano. Y en tercer lugar están como las políticas. ¿Qué políticas imperan en la organización que facilitan o perjudican la seguridad de la información? Entonces son tres situaciones en las que uno debe intervenir. Ustedes pueden tener un protocolo de seguridad para el manejo de diferentes herramientas de seguridad, pero si no tienen unas prácticas adecuadas o su organización no tiene una política adecuada, entonces puede ser que su seguridad no esté al 100%. Entonces, recuerden, son tecnología, prácticas humanas y políticas de seguridad. Y por el otro lado, la información, también para que entendamos lo que yo voy a presentarles ahora, la información se trata de proteger información que está en tres diferentes condiciones. La primera condición es una condición de reposo. Cuando ustedes abren una computadora, se activa el sistema operativo, se enciende la computadora, y ustedes no han abierto ningún archivo, toda la información está en el disco duro de su computadora. Entonces, cuando ustedes abren un archivo, van al navegador, le dan clic en un archivo y se abre el archivo, entonces ya se genera una copia de ese archivo en la memoria RAM. Entonces,
pasa la información de estar en un estado de Jorge, reposo. perdona que te interrumpa. No sé si tú estás avanzando en las diapositivas, porque solamente No, porque vemos. estoy hablando como de un contexto antes de entrar a las Ah, ya, herramientas. ya. Sí, Ok, era por si acaso, porque sí, sí, vemos sí, solo la que dice seguridad de datos y comunicaciones para sí, periodistas. Ya. claro, sí. Es simplemente un contexto para explicar algunas cosas que necesito que ellos por lo menos conozcan antes de que entre yo a las herramientas. Entonces, muchas gracias, Tania, sí, por la intervención. Entonces, que bueno, la información puede estar en reposo, puede estar en reposo, puede estar en... Y por otra parte, la información también puede estar en tránsito. Si ustedes envían un correo, la información va en tránsito por internet, o puede estar en proceso. Ustedes abren un documento de Word, empiezan a trabajar y la información está en proceso. Son las dos condiciones: en reposo, en tránsito y en proceso. Y todo eso entonces ya es como el conjunto de la ciberseguridad, que es el componente digamos, más global. Y aquí entonces se va a tratar de proteger prácticamente tres elementos. El primer elemento es la confidencialidad de la información, que la información no caiga en malas manos. Eso es súper importante. El segundo elemento es la disponibilidad, que los datos estén disponibles, que ustedes no lo vayan a perder. Ustedes tienen un dispositivo, un USB, meten información, meten su trabajo final y pierden el USB, su trabajo final ya no puede ser recuperable, quizá porque tienen ahí el original en USB. Entonces, la disponibilidad es muy importante. Y además de la confidencialidad, la disponibilidad, el otro elemento, el que llaman la integridad, que la integridad es que los documentos que están ahí estén completos y no incompletos, que no vayan a perder una parte de la información. Bueno, dicho esto, y atendiendo un poco también ya a la necesidad de progresar en la pantalla, porque nada más están viendo un par de letras, quisiera entonces decir que en el tema de seguridad yo identifico tres niveles: básico, intermedio y avanzado de seguridad. Un cuarto nivel que sería el nivel organizacional, y luego varios complementos que ustedes vamos a ver más adelante, ¿no? Antes de continuar, ¿tienen ustedes alguna pregunta o comentario? Pueden tomar el micrófono o pueden también escribirlo en el chat. Ok, no veo ahorita nada, pero recuerden que lo pueden hacer en el chat sin ningún problema, o pueden abrir su micrófono y hacer cualquier pregunta en cualquier momento, ¿ok? Bueno, entonces voy a seguir adelante. En la seguridad básica, yo identifico los siguientes elementos. Primero es que ustedes como periodistas tienen cuentas de internet, tienen cuentas de correo electrónico, tienen cuentas de Instagram, cuentas de Facebook, cuentas de Twitter, tienen contraseñas para abrir esas cuentas. Entonces, las contraseñas tienen que tener un nivel de seguridad muy alto para poder proteger las características de la información, que es la confidencialidad, disponibilidad de la integridad. Entonces, la contraseña fuerte es es quizá la primera tarea que ustedes deben de asegurar en un esfuerzo por incrementar su seguridad digital. Esas contraseñas fuertes hay como varias escuelas de pensamiento, pero en general ahora con el poder de cómputo que existe, una contraseña fuerte puede ser aquella que tenga más de 15 caracteres, que sea una combinación de mayúsculas, minúsculas, números y signos, que son passwords. Esos passwords es lo que a ustedes les va a proteger la integridad, la confidencialidad de su información. Eh, mientras más Mientras más largo sea la cantidad de caracteres, más seguridad va a tener esa contraseña. Entonces, por eso es tan importante que ustedes hagan contraseñas fuertes, más de 15 caracteres. Yo diría que si ustedes manejan información regular, bueno, 15 caracteres es más que suficiente, pero si manejan información súper confidencial y
pudiera poner en riesgo su integridad si cae en manos equivocadas. Entonces yo recomendaría contraseñas de más de 25 caracteres, que son muy difíciles de aprender, es cierto. Y precisamente por esa situación de que sean muy difíciles de aprender, también están las passphrases. En inglés es password, pero también hay otra que se llama passphrases, que son un conjunto de 5 o 6 palabras que se generan de manera aleatoria y que pueden ustedes tener como una contraseña. Y esa contraseña, en lugar de que sea un conjunto de letras, mayúsculas, minúsculas, números y signos, es un conjunto de palabras muy fáciles de memorizar y muy difíciles de romper. Déjenme estar aquí entonces en passwords. Perdón, que me salí. No me está mencionando. Bueno, password entonces estábamos hablando de más de 15 caracteres. A ver si es así, ¿verdad? Ok. Voy a estar esto. Voy a ir hasta passwords. Ok, aquí está. En la generación de passwords, ustedes pueden generarlos de manera física con un lápiz y papel. Pero también lo pueden generar, digamos, con generadores digitales, como esos que yo les menciono aquí. Ese son Password Generator, Romkin Password Generator, Rootme Password Generator. Estos generadores de contraseñas producen automáticamente una contraseña. Y déjenme ver si yo puedo compartirles esto. Ok. Necesito entonces cambiar la presentación de la pantalla para cambiarla a toda mi pantalla para que pueda yo mostrarles diferentes cosas que vamos a ver. Ok. ¿Están viendo eso que se dice Password Generator? Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. Porque yo ya no veo el Zoom, veo solamente la pantalla que yo les estoy mostrando a ustedes. Entonces, aquí ustedes pueden elegir la longitud de la contraseña. Como yo les mencionaba, aquí va de 5, 10, 13, 26, 29. Vamos a elegir una contraseña de 26 caracteres. Entonces, ustedes pueden utilizar como diferentes letras la numeración hex, que es una numeración que se utiliza mucho en sistemas computacionales. Números, letras, mayúsculas o minúsculas. Entonces, de 26 y van a generar una contraseña. Must have letters to generate, ok. Press to use. Vamos a ver, vamos a crearla aquí. Aquí, como ustedes ven, esa parte amarilla hasta que se genera la verde, es que van generando un sistema aleatorio fuerte de contraseña. Y aquí esta combinación que está, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, es una contraseña, pero nosotros queremos complejizarla, entonces la vamos a generar con hex y aquí está la contraseña. Entonces, se genera una contraseña que tiene una combinación de mayúsculas, números. Esa no tiene signos de puntuación. Es solamente una combinación de letras con números. Ustedes pueden entonces generar diferentes contraseñas, clear, y generar. Y aquí está la contraseña más básica de 5 caracteres. Aquí vamos a ver una contraseña de 10 caracteres, una contraseña de 13 caracteres, y así hasta que podemos nosotros generar, digamos, contraseñas muy grandes, ¿no? Esa es una forma de generar una contraseña fuerte. Vamos a ver Rootme Password Generator. Ok, aquí está. Esto, vamos a ver si podemos verlo en español. Y aquí está, uso personal. Voy a cerrar esto. Entonces, esta plataforma de Rootme ofrece muchas herramientas para una persona que quiere desarrollar mucha seguridad digital. Entonces, aquí están como desafíos. Hay desafíos forenses, hay información, hacks, patrocinadores, etcétera. Aquí es un poco conocer quién es en línea.
¿verdad? ¿Quién es quién? Y va ofreciendo entonces aquí una serie de herramientas para poder, ya la han cambiado un poco, no encuentro lo que yo buscaba. Yo buscaba la generación de contraseñas y al parecer ya no está disponible aquí. Pero bueno, el estado de los servicios, ok, sí, la han cambiado mucho. Pero bueno, quisiera entonces seguirles aquí mostrando. Jorge, Sí, tengo una pregunta. Por lo de había una opción para hacer una contraseña de 64 caracteres. sí. Te quería consultar con respecto a eso. ¿No hay opciones que sean un poquito más sencillas y que corran menos riesgo, como la doble verificación? Por ejemplo, lo que tiene Google de tienes una contraseña y aparte tienes que verificarlo, por ejemplo, con el teléfono, aparte de... Claro, eso es lo que le llaman el doble paso de autenticación, que implica cuando tienes la contraseña, pero aparte tienes otro elemento que es algo que tú sabes. Para abrir una cuenta tienes que marcar algo que sabes, algo que tienes o algo que eres. Y el segundo paso entonces puede ser, si vas a abrir tu teléfono y marcas una clave de seis números en tu teléfono para abrir tu teléfono, también puedes organizarlo para que además de tu clave pueda enfocar tu rostro y puede ser una identificación biométrica de tu rostro o puede ser una identificación biométrica de tu huella digital, que es algo que tú eres, o puedes de pronto también utilizar una llave, y les voy a mostrar una llave física, que es algo que ustedes también tienen, y eso que voy a mostrar aquí va a ser precisamente una llave para que ustedes identifiquen, que es básicamente eso que yo voy a mostrarles aquí. Eso es una llave Yubico que ustedes la insertan en la computadora y cuando se inserta en el puerto USB, ustedes pueden abrir su cuenta solamente si tocan esa parte de aquí con su huella digital, la tocan. Entonces, esto convierte a sus cuentas en algo absolutamente seguro, comprobado, porque si alguien no tiene la llave, simplemente no puede hackear su cuenta. Y eso es algo que ustedes quizá puedan tomar en cuenta para hacer eso. Y ese es digamos, el aparato que corresponde a un objeto, a algo físico con el cual ustedes pueden también proteger su propio teléfono celular, que es esa llave que es para el teléfono celular. Lo conectan a su celular y entonces, si no está conectado a su celular, no se puede abrir una cuenta en su teléfono celular. Es una forma en la que ustedes poseen algo con lo cual pueden abrir la cuenta. Entonces, sí, estábamos hablando de la fuerza de las contraseñas, pero tu pregunta estaba más bien relacionada con el doble paso de autenticación, que es lo que yo imagino que tú querías un poco saber. Vamos un poco a regresar a la pantalla. Entonces, ustedes están viendo generación de password, ¿cierto? Bueno, algo muy importante en la generación de los passwords es que ustedes como pueden también ver qué tan seguro, eso que vieron es un gatito que se está tirando cosas. Si ustedes van, por ejemplo, a un sitio que se llama heroic.com, creo que es este. Ok, entonces ustedes ponen su correo electrónico en Heroic, les va a decir cuántas veces han hackeado ese correo electrónico. Yo, por ejemplo, voy a poner el correo electrónico del Borde Center y voy a ver y voy a revisar cuántas veces han hackeado ese correo electrónico. Yo puedo probar qué tan seguro es ese correo electrónico, y la forma de seguridad, de demostrar la seguridad, es precisamente que ustedes pasen sus correos por esta herramienta y ustedes vean, verifiquen que el correo electrónico es limpio.
es limpio de hackeos, ¿verdad? Entonces, la forma principal de proteger el correo electrónico es una contraseña fuerte. Entonces, no hay ningún compromiso, no hay ningún récord. Heroic maneja millones y millones y millones de datos de correos electrónicos hackeados. Si yo les pongo, por ejemplo, que esa es una cuenta personal, y veo si está hackeado, sí, efectivamente ha habido hackeos a esa cuenta. Entonces, la han hackeado en diferentes ocasiones cuando uno pone ese correo electrónico en un servicio y alguien hackea ese servicio. Entonces el correo electrónico se pone en riesgo, todo el contenido de ese correo electrónico se pone en riesgo. Y bueno, al mismo tiempo ya no se encontró. Eso quiere decir que ese correo electrónico también está seguro. Bueno, es una forma que ustedes pueden ver. Si aparece un récord aquí, quiere decir que alguna vez ese correo electrónico fue hackeado. Entonces, inmediatamente cambien la contraseña para poder evitar que eso suceda. Entonces, bueno, sigamos un poco avanzando aquí en la generación de los passwords. Los passphrases, que son como generadores de palabras, se utilizan con dados físicos, con 5 dados. Se arrojan los 5 dados y el número que da el dado, ustedes van a verlo a partir de una lista. Esa lista tiene 7,767 posibilidades. Es la lista que ustedes están viendo aquí. Entonces, como es aleatorio, ustedes avientan los dados, ustedes van viendo entonces cuál es la palabra asociada a ese número de cinco números. Por ejemplo, aquí el 23523 es aviso. Si cae ese número es aviso una palabra. Si cae, por ejemplo, 24656 es boga, entonces aviso boga. Si cae, por ejemplo, 253213 es bronce, aviso boga bronce. Entonces ustedes van memorizando, ¿no? ¿Quién puede decir las 3 palabras que acabo de sacar? Aviso, boga y bronce. Aviso, boga y bronce. ¿Ya se dieron cuenta cómo es bastante rápido que ustedes lo memoricen? Y normalmente la memoria va grabando como por conjuntos. Entonces, si uno se aprende 2 conjuntos de 3 palabras, uno termina aprendiéndose la contraseña, memorizándola muy rápido. Entonces, con 6 palabras que ustedes generen es más que suficiente para poder proteger una cuenta de correo electrónico. Eso es lo básico. Eso es lo que yo les recomiendo. Yo utilizo principalmente passphrases para proteger una cuenta muy, muy confidencial que tenga yo como periodista, ¿no? Que manejo bastante información confidencial porque estamos promoviendo mucho reportaje de investigación sobre temas de corrupción y las personas que enfrentamos pueden estar muy descontentas de lo que investigamos y pueden intentar hackear nuestras cuentas electrónicas, nuestras computadoras, nuestro internet, etc. Entonces, la contraseña es fundamental. Y aquí yo ya les di entonces un método para que puedan sacar una passphrase de 5 palabras. Si es que no sé utilizar un passphrase electrónico, aquí creo que ya no existe ese sitio web, o no me lo marca como ustedes a ver si hay alguna. Ok, aquí se va creando, digamos, usa passphrase, aquí ya les genera una contraseña y lo va generando. Aquí hay otra y otra, y están generando contraseñas que son sacadas de manera aleatoria. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? Ok. Vayan haciendo apuntes porque tengo entendido que Eric les va a preguntar todo lo que vieron en la clase. Entonces es importante que vayan tomando nota y si tienen preguntas, como les digo, no duden en formularla. Entonces vamos a seguir avanzando. Para mí eso es una parte muy importante de la seguridad a nivel básico.
Otra parte de la seguridad a nivel básico es la actualización de todo su software. Si ustedes tienen Windows 10 en su computadora o tienen una computadora Mac o un teléfono iPhone o tienen un Android, ustedes van a buscar la versión la última versión, porque cada nueva versión va resolviendo problemas de seguridad, va poniendo parches a la seguridad. Pero si ustedes usan un software que no esté actualizado, entonces ustedes abren una ventana de vulnerabilidad a su software. De ahí que sea importante que ustedes actualicen todo. Todo lo que está en su celular, ténganlo actualizado. Todo lo que está en su computadora, ténganlo actualizado. Todo lo que sería pues el sistema operativo de su teléfono celular, de su tableta, de Windows 10, ahora ya hay Windows 11, que también necesita su propia actualización. Entonces, bueno, ese es el siguiente punto importante relevante de la seguridad básica, contraseñas y actualización del software. Es también fundamental. Y el tercer elemento es tener un antivirus. Que tenga un antivirus en la computadora. Si ustedes tienen esas tres cosas, una buena contraseña, un buen antivirus y además entonces tienen lo que yo les había mencionado, ustedes tienen sus programas actualizados, están en un nivel básico muy fuerte, muy difícil de romper. Ese nivel básico, con esto, cualquier persona puede proteger de manera eficiente su seguridad o la seguridad de su información. Vamos a ver entonces Perdón, aquí Jorge. algunas. Sí, ¿Y recomiendan los gestores de contraseña? Esos que sabe tener Google que te saben recordar. claro. Sí, ampliamente lo recomiendo. Yo lo uso todos los días. Los gestores de contraseñas son aquellos en donde ustedes van anotando sus contraseñas, entonces solamente requieren una contraseña para abrir todos los demás. Y todos los demás contraseñas se guardan de manera encriptada, codificada. Y la decodifican simplemente cuando ustedes escriben. Entonces, eso está disponible. Yo prefiero que sea un gestor de contraseñas a nivel local en la computadora, aunque también a veces por facilidad, porque yo tengo que estar mostrando muchas herramientas en los cursos que doy, entonces yo dejo grabadas las contraseñas en el navegador. En Chrome tiene un gestor de contraseñas. Ahí las dejo grabadas, pero es por facilidad. En realidad, ya para cuestiones de alta seguridad, ya tengo entonces, digamos, la disciplina de anotar todas las contraseñas en un gestor. Yo utilizo una Mac principalmente. Y en Mac está Keychain, que es el gestor de contraseñas que vienen ya por default en las Mac. Pueden utilizar Keychain de las Mac y es muy eficiente. Y como es de Mac, si ese gestor lo suben a la nube, entonces tienen una computadora Mac y tienen un iPhone o un iPad, entonces trabaja como si fuera un flujo con la misma herramienta, con el mismo gestor de contraseñas. Si no tienen gestor de contraseña, les recomiendo, por ejemplo, OnePassword, que hay una parte para periodistas, es de paga, creo que no cuesta mucho, pero ustedes pueden tener ahí muy bien protegidas sus contraseñas. Yo les recomiendo que utilicen un gestor en lugar de que utilicen papel anotando sus contraseñas o que los graben en el navegador. Siempre es mejor tenerlo eso en el disco duro de la computadora como un archivo físico. Entonces, bueno, esos son antivirus propios para diferentes plataformas, Windows, Mac, Android, iOS, Avira. Tiene una versión gratuita, tiene una versión de paga. Entonces es importante que tomen eso en cuenta, que siempre tengan un antivirus en su computadora o en su teléfono. También es importante que ustedes lo tengan en el teléfono. Bueno, esos son los elementos básicos de la seguridad. Voy a comenzar a hablar aquí ya de los elementos. Eso fue una de las preguntas que hicieron ustedes. Verificación en 2 pasos. Uno es el Google, ¿sí? Adelante. Sí,
Quería ver si tú recomendarías usar VPN en ciertos casos. Sí, esa es ya una parte de la seguridad intermedia, pero VPN sí, definitivamente lo recomiendo absolutamente, porque el VPN les va a dar a ustedes dos ventajas. La primera ventaja es que los vuelve anónimos, porque lo que hace el VPN es que es un túnel, se van a navegar en Internet en un túnel y nadie que sea afuera puede ver qué están ustedes haciendo en Internet. Entonces protegen la privacidad de su navegación en Internet contra cualquier ojo. Y por otra parte, también encripta la información. Entonces, aunque alguien vea qué está pasando dentro del túnel, no va a entender por qué está encriptado. Y maneja la privacidad porque el VPN les va a dar a ustedes eh, un, eh, un número de identificación distinto, donde ustedes pueden elegir, por ejemplo, un número de identificación que esté puesto en Alemania o que esté puesto en Australia o que esté puesto en Argentina, no en Ecuador. Y eso puede entonces darles a ustedes mucho más privacidad. Cada vez que ustedes entran a Internet, ustedes tienen un número que se llama IP, que es el Internet Protocol. Es un número que tiene 4 partes de 3 cifras cada uno, hasta 255. Entonces en ese IP son 4 números separados por un punto que se los da su proveedor de servicio de Internet. Entonces ustedes buscan what is my IP o cuál es mi IP en el navegador, les va a dar un número y ese número se los puedo mostrar aquí. Voy a buscar aquí cuál es mi IP. ¿Cuál es mi IP address? Entonces, ese es el IP público. Vamos a buscarlo aquí. Entonces me localiza. Si ustedes ven aquí, me localiza. Es un IP dinámico. Tiene esa expresión 24.243.106.72 dinámico y me localiza pues de una manera genérica en una región. Yo vivo en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero cuando uso VPN, entonces deja de funcionar ese sistema. Lo puedo intentar aquí. No sé si de pronto pueda yo como perder perder el Zoom, pero bueno, puedo utilizar VPN. Yo utilizo Proton VPN como una herramienta para encriptar mi información. Entonces sí, definitivamente es muy recomendable y gracias por la pregunta. Entonces ya pasamos a seguridad intermedia, que es verificación en 2 pasos. Esos son, todo eso es software y hay entonces hardware y software. Hardware es esto que yo les mencionaba aquí, es la llave cúbico, es un hardware, y software es lo que vemos aquí, Google Authenticator, está la generación de códigos para acceder a Facebook, la generación de códigos para atender a Twitter, el Apple ID, Authy, que también es un generador de un doble paso de autenticación. ¿Alguien de ustedes usa verificación en 2 pasos? Levanten la mano quien lo usa. Ok, Emilio Sánchez. ¿Alguien más usa verificación en 2 pasos? ¿No? 3 participantes que están aquí utilizan la verificación en 2 pasos. Es muy importante que lo hagan para que ustedes tengan todo eso se maneja como con capas de seguridad. La buena contraseña es una capa de seguridad. El 2 pasos de autenticación son 2 capas. Entonces, el hacker tiene que romper 2 capas, no una sola. Tiene que romper 2 capas. Si ustedes tienen en su casa, tienen acceso a Internet, pues tienen Wi-Fi en su casa. Chequen la contraseña de su Wi-Fi. Si es el Wi-Fi, si la contraseña es la que viene en la cajita cuando compraron el modem, puede ser que su modem sea hackeado y entonces hay alguien que entre a su sistema, a su Wi-Fi. Una vez entrando en el Wi-Fi,
entonces pueden conocer toda su navegación. Toda la navegación que hacemos en Internet son impulsos eléctricos que se pueden capturar del aire. Entonces, si ustedes van a una computadora y abren un programa que se llama Wireshark va a bajar todo lo que está en el aire, lo va a concentrar ahí y tiene, no saben ustedes qué cantidad de información tienen. Entonces, para que ustedes se puedan proteger de un ataque de Wireshark, utilicen VPN. Y VPN entonces encripta toda la navegación. Y ya se protegen porque se meten al túnel y ya nadie puede ver. Y el Wireshark no detecta lo que está dentro del túnel. Entonces es una forma que ustedes pueden proteger. Entonces, verificación en 2 pasos es fundamental, porque si van a entrar a su cuenta personal y tienen su dispositivo, el Google Authenticator, entonces pues ya pueden ustedes, déjenme ver si puedo yo compartir aquí mi teléfono en la pantalla para que ustedes vean el Google Authenticator. Ok, van a ver mi teléfono. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces aquí vamos a ver Authenticator. Aquí está el Google Authenticator. Entonces, como ustedes ven aquí, se va generando una clave que está cambiando cada 30 segundos. Ahí se generan nuevas claves. Entonces, para que yo pueda ver mi cuenta, por ejemplo, de Gmail, escribo mi contraseña y aparte me pide otra clave, que es la 825550, pero esa clave desaparece a los 30 segundos. Entonces, esa parte azulita va marcándose como un reloj. Cuando dan los 30 segundos, cambia, se pone rojo y entonces ya es otra la clave. Entonces va cambiando cada 30 segundos. Si alguien hackea mi contraseña, no puede entrar en mi cuenta si no tiene mi teléfono y no tiene, entonces, para entrar a mi cuenta requeriría hackear mi contraseña y luego tener acceso a mi teléfono y luego tener acceso a la cuenta para abrir mi teléfono. Entonces son capas. La contraseña es una capa, la contraseña del teléfono es otra capa y el doble paso de autenticación pues es la tercera capa, ¿no? Que es lo que yo les estaba un poco tratando de mostrar aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Ya vieron entonces cómo funciona? Para aquellos que no lo usan, les recomiendo Google Authenticator. Simplemente lo que hacen es que les da un código en la pantalla, acercan su teléfono con la cámara encendida y se vincula el teléfono con la computadora y ya el teléfono sirve para entrar a esa computadora. Otras formas, por ejemplo, que están actualmente y yo las uso porque me facilita mucho también la vida, es que el Apple Watch me sirve también para entrar a mi computadora. Entonces tengo puesto el iPhone, el iWatch, el reloj de Apple, y está conectado con mi computadora, yo muevo la mano y entro. Entonces es una forma. Como soy en casa, estoy seguro, bueno, entonces lo utilizo mucho cuando soy en casa y el teléfono, digo, el reloj está cargado, por supuesto, ¿no? Tiene que tener datos, etcétera. Bueno, vayamos a un proceso más de seguridad intermedia. ¿Qué es lo que ya mencionaba la compañera? Uso de VPN. ¿Cómo podemos ocultar el IP? El IP lo podemos ocultar de 2 formas. Tor, que es el Tor Project, es un sistema de nodos. Son computadoras de personas voluntarias que la presan para que sirva como nodo. Entonces, cuando uno desde el navegador se conecta con una página web, entonces lo que hace Tor es que va mandando la señal a diferentes nodos. Cada nodo va proveyendo su IP y cuando llegas finalmente al sitio web, el sitio web dice, aquí me están pidiendo acceso, pero el IP es de Italia. Ok, está muy bien, se lo voy a dar. Entonces ya eso les provee a ustedes anonimato en Internet. Utilizando VPN, Tor es gratuito, lo bajan en su computadora y pueden navegar de manera anónima en Internet. Lo usan, lo pueden utilizar si están haciendo investigaciones sobre un tema que ustedes quieren que nadie sepa, que ustedes están haciendo esa investigación, entren a Tor
y a partir de ahí ya pueden tener el anonimato. El modo incógnito es un modo que no les proporciona el anonimato, porque el IP no cambia. Pero lo que sí hace el modo incógnito es que evita que la navegación quede registrada en la historia de la navegación. Ustedes no quieren que quede huella de su navegación, entonces van al modo incógnito. Tor tiene el navegador Tor, que se llama el Onion Browser, tiene el modo incógnito por default. Entonces nada se registra, nada queda en Internet, todo está entonces en Tor y además no es su IP. Eso es utilizado por periodistas, también es utilizado por agentes de inteligencia, es utilizado también por criminales, es utilizado por terroristas. Bueno, Tor en realidad sirve, como es una herramienta muy eficaz, muy eficiente, pues Tor es una forma de dar, digamos, seguridad a la operación que uno va a realizar. En nuestro caso es un reportaje. Váyanme haciendo preguntas mientras avanzo. Y luego también parte de la seguridad intermedia es la encriptación de los discos. Si ustedes tienen una Mac, pueden usar Firewall para encriptar su Mac. Si tienen una Windows, utilizan BitLocker. Y también tengo entendido que ya los teléfonos de las generaciones más recientes ya vienen encriptados de fábrica. Eso quiere decir que la información en reposo está encriptada. Cuando la computadora está apagada y tiene activado Firewall o BitLocker, todos los datos que tiene la computadora en reposo están encriptados. Para desencriptarlo, entonces abren su computadora, la encienden y ponen la contraseña para abrir la computadora, entonces se genera una copia en RAM desencriptada. Y ahí es cuando entonces ustedes pueden operar con la información. Cuando terminan de trabajar con esa computadora, van a salir de viaje o van a regresar a casa, de la oficina o de la escuela, apagan la computadora y viajan. Si alguien les roba la computadora, no van a poder acceder jamás a la información que está dentro. Eso es fundamental. Conozco el caso de un investigador colombiano. Hablé con él porque él había perdido todos sus archivos de investigación de 10 años en el conflicto armado. Él estaba haciendo una investigación sobre los desmovilizados y las comunidades que se habían desmovilizado de las FARC. Pues tiene muchas entrevistas, todas guardadas en su computadora. Bueno, alguien se robó la computadora. Y como no tenía activada la encriptación de los discos, entonces esos datos se perdieron. Igual, su teléfono, si su teléfono es de una versión anterior, no está encriptado, lo pueden encriptar a mano, es decir, pueden utilizar el mecanismo que tiene el teléfono para encriptar el disco duro del teléfono. Bueno, no son discos duros en realidad. Para encriptar, digamos, el dispositivo interno del teléfono que almacena los datos, pueden entonces proteger la información que está en sus teléfonos o en sus tabletas o en sus computadoras. Vamos ahí en seguridad intermedia. La forma de proteger adicional, si ustedes no tienen una Mac o su Windows no tiene BitLocker, pueden utilizar algo que ya había mencionado Eric, que se llama tengo abierto aquí la página. VeraCrypt. VeraCrypt es la alternativa cuando ustedes no tienen estas aplicaciones. VeraCrypt crea diferentes tipos crea, por ejemplo, un volumen encriptado que puede ser una carpeta en la computadora o puede ser un archivo que se convierte en un volumen. Entonces ustedes montan el volumen, meten información dentro del volumen, lo cierran y entonces se encripta la información y no es visible. Entonces pueden encriptar un archivo y volverlo un contenedor de información, meter información, cerrarlo, y entonces ustedes pueden navegar, se roban la computadora, pueden acceder a todo lo que esté fuera del contenedor, pero lo que está dentro del contenedor no van a poder porque tiene una seguridad muy elevada, casi irrompible. Entonces, VeraCrypt sirve para eso. También pueden encriptar una partición de la computadora o pueden
de pronto encriptar también el disco duro de arranque. Antes de que la computadora arranque, ustedes meten una contraseña y solamente pueden encender la computadora a aquellos que tengan la contraseña. Entonces, nadie va a poder entrar a su computadora si ustedes activan la encriptación del BIOS, del sistema pues, de arranque de la computadora. Todo eso es para mí ya la parte de seguridad intermedia que ustedes pueden aprender. Todo eso es, obviamente, como no lo estamos haciendo de manera de taller, nada más se las estoy mencionando. Lo ideal es que ustedes después ya vayan viendo paso por paso cada una de las herramientas. Y la seguridad avanzada, déjeme entonces continuar. La seguridad avanzada entonces sería Animation Red. Aquí me parece que no lo incluí, pero debe de estar aquí arriba. Ok, aquí está. Seguridad intermedia, verificación, encriptación de discos duros y portátiles. Ya lo vimos. Y luego la seguridad avanzada ya es el uso de OpenPGP. OpenPGP es lo que le llaman encriptación asimétrica, en donde se requieren dos claves para abrir la información. Una clave que es la clave pública de la persona que va a recibir el mensaje y la otra clave que es la clave privada de la persona que va a encriptar un mensaje para una clave pública. Al principio es un poco difícil de entender. Déjenme ver si puedo tener aquí algo para explicarles. Esto que está aquí es, ¿qué es la criptografía? ¿Sí la están viendo en su computadora? Sí. Ok. Bueno, se los quería mostrar de manera rápida. La criptografía es el arte o la técnica de escribir con claves secretas un mensaje de tal forma que solamente sea leído por la persona que contiene la clave para descifrar el mensaje. Entonces, la criptografía es una técnica que protege documentos y datos y que funciona a través de cifras o códigos para escribir algo secreto. La criptografía, entonces, es el arte y la técnica, y el criptoanálisis es el conjunto de técnicas y métodos para desencriptar o decodificar los mensajes secretos. La criptografía convierte un texto, lo que le llamamos texto plano o texto claro, lo convierte a texto cifrado o criptograma. Esa es la criptografía. Cuando ustedes pasan un texto plano a un texto cifrado, entonces ustedes lo envían, la persona que lo recibe puede leer el texto, recibe un texto cifrado que lo va a desencriptar con una contraseña para convertirlo en texto plano o texto claro. Eso es el funcionamiento de la criptografía. En la clave simétrica es una sola clave. Las partes se ponen de acuerdo en esa clave para emplear la misma clave en la operación de cifrado y descifrado. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Entonces, eso hace que, utilizando la misma clave, en la comunicación entre Ana y Roberto o Bob quede protegida. La comunicación asimétrica, entonces emplean dos claves. Cada persona tiene dos claves, una clave pública, una clave privada. La clave privada nunca se comparte, la clave pública sí. Hagan de cuenta que la clave pública es mi dirección física, la dirección de mi casa. A lo mejor está en el directorio, alguien me va a mandar una carta a mi casa y el cartero me la va a dejar en el buzón. La carta nadie puede leer lo que está dentro de la carta, está encriptada. Pero la dirección de mi casa es la clave pública. La clave privada es la llave que yo tengo para abrir mi buzón. Entonces, meto la llave, abro el buzón, saco la carta y ya la puedo leer. Así funciona. Eso es la combinación claves privadas y claves públicas. Se utilizan esas dos. En el nivel de criptografía básica, simétrica, el primer tipo de criptografía lo empleaba el emperador César, que era simplemente un sistema criptográfico que podía ir de 1 a 2 a 3 a 4.
En este caso, por ejemplo, el sistema de encriptación ROT1 es que la A se convierte en B. El nivel de ROT4 es que la A se convierte en D. Y así va cambiando. Entonces, la D es la A. La B, entonces, se vuelve 4. Aquí es de 1. Entonces, la B es la A, la C es la B, la D es la C, la E es la D. Entonces, ¿cómo encriptarían, por ejemplo, el nombre de Tania? Tania sería entonces la U. Entonces, U, B, que es la A, la N, que es la N. Entonces sería U, B, M. La N es la O, ¿no? La N es la La, O. la N, sí, cierto. Es porque no está como muy empatado. Pero sí, entonces, esa es la forma que ustedes pueden encriptar un mensaje. Y ese mensaje, entonces, lo pueden encriptar así, cambiando el alfabeto, recorriéndolo un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares. Esa es la forma que utilizaba César para encriptar información. Entonces, eso que está aquí, por ejemplo, es otra manera más complicada porque ustedes meten una clave. Vamos a decir libertad más 1. Ustedes meten ese es el abecedario completo. Si se fijan, este abecedario en inglés no tiene la ñ, no tiene la doble L, son 24 caracteres. Pero vamos a colocar una palabra clave que solamente tú y yo conocemos, libertad, y luego después de ahí vamos a escribir el resto de las letras que no sean contenidas en la palabra libertad. Entonces, la A pues está en la palabra, no se escribe. La B está en la palabra, no se escribe. Pero la C no está en la palabra, se escribe. La D sí está, porque es la libertad. Luego viene la E, está, porque es la E de la segunda sílaba. Y así, entonces la F no está. Y así terminan de escribir el alfabeto completo. Y ya que está escrito, puesto por debajo, y empiezan a encriptar. Y entonces, ese es el resultado de la encriptación, lo que está abajo. Entonces, y ustedes dicen libertad más 1, ya saben que libertad es la clave, y recorren entonces un espacio el alfabeto. Esa es la forma de encriptar a través del método César. Los mayas en la cultura mexicana centroamericana utilizaban los códices mayas eran entonces una forma de criptografía. Se tuvieron que pasar muchas décadas para que la gente entendiera qué significaba eso. Hernán Cortés manejaba criptografía para codificar mensajes militares y aquí tienen ustedes las claves para desencriptar. La A eran esos 3 signos, la B eran esos 2, la C, la M y la Q, la D era la X y la Y, y así encriptaba sus mensajes militares de Hernán Cortés. Él ya utilizaba criptografía. Esto es un mensaje criptográfico del presidente mexicano en el siglo XIX, Benito Juárez, cuando estaba combatiendo la invasión francesa, y él manda ese mensaje en clave. Aquí están los códigos para descifrar el mensaje. Y es una comunicación de uno de sus generales al presidente Juárez, donde le manda un mensaje encriptado, que después ya, al momento de desencriptarlo, pues ya uno puede leer el mensaje, ¿no? Y dice que, bueno, 103 pueblos de Jalisco se desmoronaron en la retaguardia hasta el extremo de que se entregaron al enemigo. Por eso, si no viene pronto auxilio, debo salirme de 173, sigue codificando con el gobierno y situarme en el punto 169. Y ya Benito Juárez y su general ya sabían a qué se referían con 173 y 169. Esa es la forma entonces de encriptar. Y hay diferentes herramientas de encriptación. Uno puede encriptar un documento de Word, utilizar esta herramienta, creo que ya no está funcionando, la chequé en la mañana, no está funcionando. Pero bueno, eso sería, digamos, a grandes rasgos, cómo opera la seguridad avanzada con OpenPGP. Y Mayvelop. Mayvelop es un sistema de encriptación, y ahorita se lo voy a mostrar, que es Grammarly. Aquí me parece que no tengo Mayvelop activado. Jorge, Sí, tenía una pregunta con respecto ahorita a lo que estábamos hablando de encriptar y todo eso. Hay ciertos programas de
programación, valga la redundancia, como Python, ese tipo de cosas ayudan Sí. también a encriptar? ¿O cómo funciona eso? Sí, bueno, Python, puedes utilizar PGP en Python. Es un sistema Python. Normalmente, bueno, Python, Python funciona en la computadora. Más o menos funciona así. Bajan Python en su computadora. Normalmente, digamos, Python 3 ya viene activada. Creo que es así, es perdón. Es un lenguaje de programación, entonces, bueno, Python 3 creo que es así. Y aquí ya está, entonces, cuando se pone esta parte, entonces es que ustedes ya utilizan Python. Si ustedes quieren imprimir, por ejemplo, print hello, entonces, aquí print hello no me está funcionando el print. Pueden ustedes crear un archivo, por ejemplo, touch, un archivo que se llama archivo, touch archivo.txt, y se crea el archivo, entonces exit. Y desde aquí pueden entonces ustedes utilizar PGP. No sé si tenga yo abierto aquí o cargado OpenPGP. Me parece que no lo tengo cargado. Déjenme ver. Exit. Control Z. Aquí está ya OpenPGP. PGP. Bueno, no lo tengo cargado en la computadora, pero Python funciona para encriptar. Ustedes pueden buscar en internet, por ejemplo, how to use Python to encrypt, to encode o to encrypt files. Y entonces ya pueden ustedes ver cómo se instala PIP3. Ese es para instalar criptografía. Déjenme ver si lo tengo aquí. PIP3. Ok, aquí está. Y aquí vienen todos los comandos de PIP3. PIP3 install, PIP3 download, PIP3 freeze, list, show, etc. Entonces, si yo lo tengo ya en mi computadora, le pongo PIP3 list, entonces me debe dar toda la lista de los archivos que están dentro del programa. Entonces voy utilizando esos archivos, PIP3 help para que me diga entonces cómo usar pip. Y aquí viene todos los códigos, ¿no? Pip, déjenme ver, pip encode. Bueno, esa es la forma en la que tú puedes utilizar Python y encriptación al mismo tiempo. No es, tienes que aprender un poco del lenguaje de programación, pero si tienes familiaridad con Python, lo puedes hacer y puedes encriptar desde la terminal de tu computadora. De una. Sí. Y eso es el mismo principio que también se aplicará para todos estos contratos de criptomonedas y así que se pasan. Porque de lo que entiendo ellos desencriptan información utilizando la tarjeta gráfica de la computadora para poder, Sí. verificar. Sí. Las criptomonedas, lo que hacen las criptomonedas es que se crea una criptomoneda. Entonces, lo que sucede es que van entonces encriptando, las personas van encriptando una parte de la operación. Hacen operaciones. Tú compras una criptomoneda, haces una operación con tu criptomoneda y entonces la operación utiliza sus claves pública y privada para encriptar que solamente tú puedes hacer operación con tus claves pública y privada. Entonces, la tienes que subir a una parte que se llama Ledger,
donde hay otras personas de la comunidad de las criptomonedas que van a verificar tu operación. Entonces tú subes tu operación al Ledger con tu clave pública y alguien con su clave privada va a leer lo que tú hiciste y va a verificar que haya sido tú a través de la lectura de tu operación, porque tú pusiste tu clave, tú pones tu clave privada y otros lo pueden leer con su clave pública. No van a leer tu clave privada, nada más van a usar su clave pública para leer eso. Ok, si es así, pertenece a él, es una operación válida y se queda ya validada. Ese es el poder de las criptomonedas que van validándose entre una comunidad muy grande de personas y eso es lo que le da el valor. El valor de la criptomoneda es toda la energía eléctrica y el poder computacional que esos verificadores invierten para verificar una transacción. Eso es lo que le va a agregarle valor a esa criptomoneda. Entonces se utiliza PGP, bueno, se utiliza encriptación asimétrica en las operaciones de las criptomonedas. Eso sí se utiliza. Bueno, son 2 minutos los que están para terminar esta conversación. No sé si tengan alguna duda adicional. Simplemente presentarles aquí seguridad organizacional. Acuérdense de lo que yo les decía de estrategias y políticas de seguridad. Es también importante que tomen en cuenta la seguridad de la organización. Toda organización tiene un nivel de seguridad. La propia universidad debe tener una estrategia de seguridad de su información o seguridad de los datos o de ciberseguridad. Y esas son estrategias y políticas que normalmente se hacen de manera colectiva. Y bueno, algunos complementos de seguridad que yo puse aquí son seguridad para Twitter, Facebook Safety para periodistas, el mensaje secreto de Facebook Messenger, la elección del correo electrónico. En realidad yo recomendaría que ustedes van a usar un correo electrónico, utilicen ProtonMail, porque ProtonMail es un correo electrónico que encripta de punta a punta, que eso significa que la información en tránsito se encripta antes de ser enviada y se decripta después de recibida. Los correos como Yahoo, Gmail, Hotmail, Live, etcétera, esos mensajes se encriptan después de que son enviados, viajan encriptados, pero se decriptan en el servidor antes de llegar al usuario. No quiere decir que Gmail lea tus mensajes, pero sí los bots de Gmail analizan tu mensaje y dicen, bueno, ok, ese mensaje que cubre con los parámetros y ya se va al buzón. Entonces, quieren ustedes un correo 100% seguro, tiene que ser end-to-end, encriptación de fin a fin, que significa que se encripta antes de enviar y se decripta después de recibir. Y bueno, esos son los complementos. Hay recursos. Yo les voy a compartir esta información para que ustedes la tengan. Nada más tengo que componer algunos links. Pero bueno, está Salama, que es una herramienta de análisis de riesgo que yo diseñé, con lo cual ustedes pueden hacer una evaluación de riesgo y pueden consultar la biblioteca electrónica de Salama. Eso es Salama, ustedes pueden cambiarlo al español. Esa es una aplicación que diseñé y que con ayuda de algunos desarrolladores, pues la hice pensando en colegas periodistas que quieren hacer una evaluación, soy hombre o mujer, soy hombre, entonces, siguiente, y respondo una serie de preguntas a la siguiente, y entonces aquí ya voy a responder las preguntas. Cuando las termino de responder, me arroja un resultado con una evaluación de riesgo, con consejos. Eso es Salama, y Salama tiene además una librería que se lee si ustedes acercan el mouse a la izquierda, y pueden ustedes entonces revisar aquí cuestiones de seguridad digital, chat cifrado, censura, seguridad laboral, seguridad profesional, seguridad de redes y otros. Entonces, bueno, eso es algo que yo recomiendo utilizar. Y otros documentos que hay aquí que yo les puse que ustedes pueden consultar eventualmente. Bueno, hemos llegado al término del tiempo que me concedió Eric. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Ok, entonces, bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho. Le agradezco mucho a Tania que haya estado presente con nosotros. Les agradezco mucho su interés y espero verlos pronto.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, sí, por tu tiempo. Gracias. Queda grabada esta conversación para que la puedan repasar y les recomiendo mucho empezar a usar cuentas encriptadas, ¿sí? Esto incluso como ciudadanos, ¿no? Porque a veces en nuestro celular tenemos la aplicación del banco y por allí nos roban el teléfono y se llevan todo. Exacto. Entonces, no es solo para periodistas, sí, sirve también para cualquier circunstancia ciudadana. Claro. Gracias, Jorge. Si puedes dejar de compartir la pantalla un momentito para Por tomarles supuesto, una sí. captura. Eso. Sonrían a la cámara, sí, ahí con la mascarilla. 1, 2, 3. Listo. Ya le paso a Eric la captura. La Majo ya no salió. A ver, ahí. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Bien. Y bueno, que sigamos en contacto y que podamos vernos pronto, Jorge. Gracias. Claro. Hasta luego. Muchas gracias, Tania. Hasta luego a todos. Gracias, todas. hasta luego. Gracias, Bye. hasta luego. Gracias.